El presidente Nayib Bukele estuvo anoche en Zipac, como les acaba de decir. Ayer en la noche, ayer 22 de febrero del año 2024, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, que es presidente electo, recordamos, no es presidente en funciones, ya que tuvo que abandonar su cargo 6 meses antes de la toma de posesión, o sea, el 1 de diciembre, para poder así participar en las elecciones que se tuvieron el 4 de febrero de 2024, en las cuales Nayib Bukele arrasó a toda la oposición y ya hice un video sobre eso, así que en teoría les debería de aparecer o aquí, por aquí. En uno de los dos lugares les va a aparecer, ya van a ver. Pero bueno, regresando a lo de antes, Bukele estuvo en CIPAC. Pero, ¿qué es CIPAC? CIPAC es la Conferencia de Acción Política Conservadora. ¿Qué significa eso? Bueno, es una conferencia, como lo dice la primera letra de su sigla, donde cada año se hace en Estados Unidos, en Maryland, donde se invitan a empresarios, o en este caso al presidente Bukele, o sea, a presidentes, para conservadores de ideología conservadora, que significa de conservar la cultura y como hoy se le está llamando, darle la batalla cultural a los progresistas, como por ejemplo George Soros, quien es un empresario de Hungría, nacionalizado estadounidense, quien apoya, por ejemplo, a la Agenda 2030, apoya a la LGBTización en las escuelas, y él, por ejemplo, es un progresista, es lo contrario de un conservador. Bukele fue a esta conferencia, donde en teoría también tenían que estar Donald Trump y Javier Milei, presidente de la Argentina, pero no asistieron a la conferencia de anoche. En cambio, Bukele sí asistió. Milei no fue, en el caso de Milei, no fue a CIPAC, pero quien sí fue la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia o el Pato Bullrich, quien no se reunió, sino que se tomó unas cuantas fotos con Bukele, que después les voy a hacer ver. Así que ahora vamos a analizar el discurso de Bukele que dio ayer en CIPAC. Bueno, acá tenemos al discurso de Bukele, que él lo dio en inglés, pero acá ya está con la traducción en español. Así que vamos a verlo y vamos a analizarlo rápidamente. Gracias a todos. Yo también los quiero. Gracias por esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí. Solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales, que por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización, bueno, aquí también, tienen que estar dispuestos a luchar, sin excusas, contra cualquiera que se les oponga. Bueno, acá hace referencia a las elecciones del 4 de febrero, en las cuales no solo pulverizó en presidenciales, sino que también arrasó en las elecciones para diputados, sacando 54 diputados de 60 de Nuevas Ideas del partido de Nayib Bukele, o sea, un récord mundial jamás visto. Y de esos 6 diputados que no son de Nuevas Ideas, 3 son aliados de Bukele, quienes son Reinaldo Cardosa, diputado por el partido PCN y por el departamento de Chalatenango, que ganó con 26.563 votos, el diputado
Serafín Orantes, también del PCN, pero por el departamento de Aguachapán, que ganó con 31.543 votos. Y el último aliado es el diputado Reinaldo Cardosa por el partido PDC, que ganó con 45.288 votos. Mientras que los únicos tres diputados opositores fueron Francisco Lira, diputado por el partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, por el departamento de La Libertad, ganando así la diputación con 19.145 votos. Y las otras dos diputadas opositoras fueron una de Arena, Marcela Villatoro, que fue por el departamento de San Salvador, ganando con 36.066 votos, y Claudia Ortiz por el partido Vamos, siempre por San Salvador, ganando con 65.264 votos. Claudia Ortiz, quien expresó explícitamente de que liberaran a los delincuentes presos por culpa del régimen de excepción. Pero bueno, sigamos con el discurso de Bukele. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo necesario y por encima de todo, de poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran y van a conspirar. Estas fuerzas oscuras que se prestan a tomar su país. Quizás no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizás no lo vean tan claro porque a la gente se le entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales, para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva, ya es muy tarde. La gente no se da cuenta. Es la naturaleza, como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño, y diferencias aparte, hay similitudes con lo que nos está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también tenemos múltiples problemas, aislados en los 60 y los 70. Y como país, no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos, ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo. Y nos costó 50 años, 2 guerras, 250,000 vidas, un tercio de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Bueno, acá hace mención a lo que les pasó, a lo que nos pasó en El Salvador después de no solo de la guerra civil, sino que después de la guerra civil venir otra guerra, entre comillas, porque no fue una guerra declarada, pero sí fue una guerra que fueron los delincuentes, las mafias delincuentes y los criminales, o sea, los terroristas, los pandilleros, que se formaron justamente a causa de la guerra civil, ya que durante la guerra civil, como se los expliqué en el video anterior, durante la guerra civil muchos salvadoreños emigraron a Estados Unidos, sobre todo a Los Ángeles, California, y muchas de estas familias tenían hijos jóvenes de 10, 15, 12, 16 años, y como no tenían documentos, los padres iban a trabajar y los hijos se quedaban en la casa, y como no tenían nada que hacer porque no tenían documentos y no podían ir al colegio, a la escuela, iban a las calles y empezaron a tomar ejemplo de la mafia mexicana
Y de ahí en el 97 el presidente Bill Clinton, presidente de Estados Unidos Bill Clinton, deportó a todos estos pandilleros a El Salvador y no solo los deportó, sino que además nos dijo de que pusiéramos la ley del menor infractor para que todos estos delincuentes no pudieran irse presos. Y luego esto fue creciendo y se fue transformando a lo que sabemos que sucedió. Como su amigo les advierto, para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte ustedes no querrán esperar 50 años y un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre. Pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava y quizás será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la Segunda Guerra Civil, que se acercaba la guerra de pandillas, después que 1 millón de personas tuvieron que huir, algunos para poder refugiarse en Estados Unidos. El expresidente Clinton exportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarse a las pandillas. Exacto, lo que les estaba diciendo. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero con el paso del tiempo evolucionaron a los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos, y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni las que vinieron después. Y esa enfermedad, que empezó con síntomas menores, se fue agravando, se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en las ciudades de Estados Unidos, ciudades como Portland, Baltimore, Nueva York, por mencionar algunas. Lugares donde el crimen y la droga se han convertido en la norma y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o en San Francisco por el fentanilo? Veíamos estos indicios apocalípticos hace años. ¿Pueden imaginarse lo que va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones, pero todos los aspectos de la vida diaria de las personas estaban siendo controladas por las pandillas. La capital del crimen en el mundo es un título terrible. El país más peligroso Librarnos de del eso mundo. era lo mínimo en lo que podíamos pensar para comenzar a reconstruir nuestro país. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Exacto, bueno, acá nos explica un poco cómo se fueron formando las pandillas y el hecho de que los gobiernos anteriores a Bukele nunca hicieron nada para parar esta enfermedad, la llama él. Este sistema corrupto estaba trabajando de la mano de la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos.
Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. No será algo bueno si las elecciones son libres y justas, ¿verdad? ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas? Exacto, acá empieza a criticar a los progresistas que jamás se han postulado, pero igual son gobernadores y controlan el mundo, como por ejemplo George Soros. Y acá vamos a ver un poco. Bueno, primero les voy a enseñar quién es George Soros. George Soros es este señor de acá, que como les decía antes, es él, que como les decía antes, es un empresario de Hungría, nacionalizado estadounidense, quien es un progresista que apoya siempre, como les decía antes, a la Agenda 2030, a que en las escuelas en las escuelas de todo el mundo se nos impongan, hablo con nosotros porque yo también voy a la escuela, Soros que impulsa a que en las escuelas nos impongan una ideología sucia, una ideología corrupta. Y el primer paso ha sido la Agenda 2030, una agenda corrupta, una agenda perversa, como la llama Bukele, ya que detrás de esos 17 objetivos hay muchas cosas sucias. Pero las vamos a ver en otro video, así que dejen like. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el discurso del presidente Bukele. Así que regresemos acá. Públicas y leyes. ¿Por qué él se siente en posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en El Salvador. Gracias a Dios y gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. Hemos tenido elecciones libres y justas. Más del 87% de la población votó por nuestras políticas. Increíble arrasada. Y en un país completamente democrático, seguimos repitiendo. Exacto, los que les dije antes. Reinaldo Cardosa, Reinaldo Carballo y Serafín Orantes, los diputados que les dije antes. Con aliados, Bukele tiene 57 diputados a su favor y solamente 3 en contra. Estamos hablando del 95% del Congreso. Piensen eso. La gente en El Salvador despertó y ustedes pueden hacerlo también. Las élites globales odian esto y le temen a la sociedad de ustedes.
Le temen a la capacidad de la gente de elegir sus líderes, que desprecian porque no los pueden controlar. Ustedes lo han experimentado aquí en Estados Unidos. Están controlando los medios, las campañas, a fiscales, por solo mencionar algunos. Exacto, tanto así de que, como les dije en el video anterior, en el estado de Colorado, uno de los estados de Estados Unidos, se prohibió la participación de Donald Trump a las elecciones internas del partido, donde le compite una mujer. Y es tanto el apoyo que el pueblo le tiene a Trump, de que en el estado, Trump ganó en todos los estados, e incluso en el estado de Colorado, donde no dejaron participar a Trump. ¿Quiénes fueron los que no le dejaron participar? Estas mismas élites globalistas, George Soros, por decir un nombre, pero hay mucha más gente. Decimos George Soros porque es el más famoso, pero incluso en el estado de Colorado, en donde Trump no participó porque no lo dejaron, Trump ganó porque el 70% de los que fueron a votar votaron nulo, por abstención, y solo el 30% votó por la mujer, que ahora no me recuerdo bien el nombre, pero es una mujer la que le compite a Trump en las internas de su partido. E incluso en el estado donde prohibieron que Trump participara, la opositora de Trump no ganó. Así que atención con eso, cuidado, Están abusando del poder. Persiguen a los adversarios políticos. En El Salvador, nosotros no utilizamos el sistema judicial como un arma contra nuestros adversarios políticos. Esto quizá les suene familiar a ustedes, pero nosotros no hacemos eso. ¿Y quién es el dictador? También, después de esta parte de la democracia, también está el hecho de que si hay democracia también tiene que haber, ¿cómo se llama? Que libre escritura en los periódicos. No es así el término, pero es que los periódicos, los youtubers, los organismos internacionales conservadores, atención, conservadores, de, también, o sea, los opositores a las élites globalistas, también tienen derecho, los conservadores, a decir su opinión, pero en cambio, cuando, por ejemplo, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, cuando te ven hablando de un tema, te ven hablando mal de algún tema, te cortan el directo si estás en vivo, te cortan después de varias cosas, te avisan que te vamos a cerrar, mira, te vamos a cerrar el canal, y así hacen. Pero en cambio, con la gente que habla bien, la gente, los periódicos, algunos periódicos los censuran también. ¿Y qué es eso? Eso no es democracia, no es tan libre expresión, ya que en cada constitución de cada país, creo yo, que está el derecho a la expresión. O sea, que vos podés exprimir, decir tu opinión, lo que vos querrás. O sea, no lo que vos querrás, sino que lo que vos pensás, vos podés decirlo. Menos en las dictaduras. Atención. Pero Estados Unidos, digamos que no es una dictadura. Atención, no es todavía una dictadura. Pero ¿dónde está el derecho de la expresión? Si censuran algunos periódicos, si banean algunos canales que hablan mal del globalismo, y simplemente están diciendo su opinión. ¿Y quién es el dictador? Miren cómo sonríe, cómo le caché la cara. ¿Quién es el dictador? Dice. Interesante como frase, como pregunta. ¿Quién es el dictador?
ya que estas élites globalistas, las organizaciones no gubernativas, los organismos internacionales, algunos de los que están a favor y muchos están a favor del globalismo, que es diferente, atención a la globalización, son dos cosas completamente distintas, pero algunos medios internacionales y todo, como por ejemplo también algunos periódicos, como lo decíamos en el anterior video, lo veíamos, el periódico español Lo País, algunos de estos medios, bueno, no algunos, sino que todos estos medios que apoyan al globalismo, han dicho que Bukele es un dictador porque es anticonstitucional la reelección en El Salvador y lo han criticado muchísimo por lo que ha hecho en la cuestión de seguridad. Porque y también se han inventado un montón de cosas, bastantes cosas, sobre que los derechos humanos de los delincuentes que tienen ese derecho, y sí, tienen derechos humanos, pero tienen menos derechos que la gente honrada, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la vida, por ejemplo. Y eso, Las élites como lo globales en los repito y medios repito, tienen las imágenes nunca que se lo usan han para reforzar su explicado a agenda. ningún delincuente En El que haya Salvador fue dicho lo que mismo. nunca ¿Es se ha eso de visto lo que que están hablando? en lo que va del régimen de excepción, que algún policía mate a un delincuente o que haya matado a delincuentes, eso nunca, y ese es el derecho humano principal, derecho a la comida, Siempre critico a los que defienden el nunca lo institucionalismo. tienen, No es que no pero crean no, las ellos dicen instituciones, son vitales que para él una es un democracia, dictador, que lo que sino está porque me haciendo es parece malo, que le una está faltando el hipocresía. respeto a los derechos Ellos humanos de los ni aplican delincuentes, para sí pero ¿dónde mismos estaban los estos estándares que quieren periódicos, imponerle a otros. estos organismos internacionales, estas ONGs, cuando estos pandilleros mataban a miles y miles de personas cada mes, a Pero miles hay de un ciudadanos componente aún más salvadoreños, peligroso que y el cuando doble se estándar. violaba, ahí sí, el Las derecho instituciones han sido creadas humano a para la servir a la vida gente. de miles de salvadoreños, ahí no estaban, ahí estaban callados, porque a ellos les conviene que hayan matanzas, porque siempre es una De cuestión algún de modo, la esa agenda gente se perversa, olvidó de lo porque entre fundamental, uno de esos algo más 17 importante que las objetivos de esa instituciones. agenda, y lo vamos a hablar mejor en otro video, está, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, el objetivo número uno Cuando es se estableció el sistema que ya no judicial, haya fue por la necesidad pobreza. de hacer ¿Y cómo lo justicia. vamos a hacer? Pero ahora Mi pensamiento es parece que la entre menos gente supervivencia y el haya, control de los jueces es más menos pobres importante. hay. Y entre Y la más necesidad de hacer matanzas haya justicia en los es una países, cuestión secundaria. menos gente hay. Y de ahí toda la Otro cadena. ejemplo, En cambio, la estos policía mismos se creó para periódicos hacer y ley algunos y orden. internacionales y todo, dicen, por Pues que lo ejemplo, hagan. el dictador Pero ahora, sí, algunos dictador policías temen verdadero hacer su trabajo por temor a las Venezuela, perdón, consecuencias. Nicolás Maduro, lo Deberían dárseles alaban, las dicen que capacidades es para un poder buen cumplir con su presidente, función por ejemplo, primordial también Gustavo y Petro para en cumplir con la Colombia misión. o en Nicaragua, Si la policía fue pero creada esta para hacer frase ley y de quién orden, es el hay que dictador dejar que la policía establezca es ley y orden. interesante. Sí, bueno, sigamos. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a toda costa. Lo mismo se aplica a la prensa. La democracia necesita una prensa libre, pero para que eso pase, los reporteros deben cumplir su responsabilidad de reportar los Entre hechos. comillas. Exacto.
No ser títere de quien los financia o financian a sus organizaciones, para los que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión. Exacto, la libertad de expresión, lo que les decía, Pero por no ejemplo. digan que son periodistas si lo que son es activistas. No se declaren independientes si ustedes son dependientes. Esas instituciones fueron apartadas de la razón por las que fueron creadas. No están defendiendo las instituciones. Tienen que defender los principios bajo los que se crearon esas instituciones. Es preocupante ver que esto sucede en todas partes, no solo en El Salvador o los Estados Unidos, en todas partes, pero incluso aquí, en los Estados Unidos. El país más poderoso del mundo. Aún aquí está ocurriendo. Estados Unidos debe aplicar estas palabras, no porque simule el modelo de El Salvador. Exacto, este fenómeno del globalismo es algo que está ocurriendo a nivel mundial. No solo en un país, no solo en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero también, se lo digo yo que vivo acá en Europa, también en Europa, sobre todo en algunos países como por ejemplo España, que qué dato curioso, de España, ¿quién es primer ministro de España? Pedro Sánchez, un apoyador del globalismo, qué dato curioso, pero bueno, España, como por ejemplo Italia, como por ejemplo Francia, en Alemania también, en Alemania, la ministra alemana de Relaciones Exteriores hizo un comunicado diciendo de que la Alemania no aceptaba a Bukele como presidente, no reconocían a Bukele como presidente. Pero regresando al tema de antes, es que en todo el mundo está ocurriendo esto del globalismo y lo están poniendo sobre todo en las escuelas, desde chicos, desde que los niños están chiquitos, porque saben que, digamos, en los más grandes es un poco más difícil hacerlo, pero en cambio en los niños es más fácil imponerles y meterles en la cabeza una ideología perversa, una ideología corrupta, si queremos llamarla así también. Es más fácil porque los niños no saben, entonces si los crecen con una ideología, ellos luego van creciendo y creen eso, o sea, ellos creen que eso es lo justo. En algunas escuelas de Argentina, escuelas maternas se llaman aquí, donde van los niños de 3 a 6 años, en algunas escuelas de Argentina, que, atención, Argentina está cambiando también con el gobierno del liberal libertario Javier Gerardo Milei, el presidente actual de la Argentina, está cambiando y va a cambiar, está yendo por el mismo rumbo que El Salvador. Y después les voy a hacer ver unas imágenes de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina, con Bukele. Pero bueno, les decían, durante el gobierno de Alberto Fernández, en las escuelas, y también de Mauricio Macri, el expresidente y el anterior expresidente de la Argentina, en las escuelas de allá hacían vestir a los niños de niñas y a las niñas como niños. Y luego les preguntaban, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? O sea, están haciendo, si se puede llamar así, un fenómeno de no sé, LGBTizar, y eso también va dentro de los objetivos de la Agenda 2030. Porque siempre regresemos al primer objetivo,
que es derrotar la pobreza. Y como les dije antes, entre menos gente hay, menos pobres hay. Y entre más homosexuales hay, se hacen menos hijos. Y entonces menos hijos hay, menos gente hay y menos pobres hay. Y ahí regresa toda la cadena. Pero luego los niños van creciendo y se les va implementando esta ideología y ellos creen que esa es la ideología correcta. En Canadá también, Canadá, país de primer mundo, Canadá, te meten preso si vos le decís, te referís a un hombre que se siente mujer, si vos le decís él y viceversa, si vos le decís a una mujer que se percibe como hombre, le decís ella, te meten preso. O sea, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, sigamos. Estos son ejemplos puntuales. Estas palabras son aplicables en cualquier país que haya perdido el camino. Pregúntense, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Quién lo apoya? Y todo esto de la agenda perversa, de este proceso que yo llamo LGBTización, es apoyada por las élites globalistas. Mayor exponente es George Soros, pero también hay mucha más gente. Mencionamos a él porque es el más famoso, pero hay mucha más gente. ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Y tienen que combatirlo con alma y corazón y ser faros de esperanza. Deben ser el foco de esperanza que sus próceres concibieron para su país. Luchen por su libertad, por sus derechos. Luchen por el propósito original de estas instituciones, no solo por su existencia. No es muy tarde todavía. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. La credibilidad está en juego aquí y en todas partes. Esta es una advertencia. Deben adherirse al principio fundamental y al principio de estas nuevas instituciones. Ustedes pueden. ¿Qué es esto? Como si no fuera suficiente, pero ahí vas. Hay otros síntomas difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores de aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. No es así. Por supuesto que los impuestos son muy altos en Estados Unidos, es verdad. Tienen razón en eso. Pero ese no es el verdadero problema. El problema no está en los altos impuestos, sino en que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos estos altos impuestos, más altos que en otras partes del mundo, no están costeando al gobierno. El gobierno se está financiando con bonos del Tesoro. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Mayormente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. Pero, ¿con qué respaldo se imprime ese dinero? Mayormente, con los mismos bonos del Tesoro. Básicamente, están financiando al gobierno, imprimiendo dinero en el aire. Alguien se puede preguntar, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, entonces ¿para qué cobrar impuestos?
Bueno, la teoría tiene sentido. La respuesta es simple, pero es sorprendente. El problema es que ustedes pagan altos impuestos solamente para que ustedes tengan la ilusión que están sufragando al gobierno. Es la verdad. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime. Papel respaldando papel. Una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor, porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no aceptan que esto es una farsa. El dólar va a caer y con él la civilización occidental. Si el próximo... El dólar ya está cayendo. El dólar va a caer, pero ya está cayendo. Y de ahí también todos los precios. Porque en los comercios internacionales siempre se hacen, siempre se han hecho en dólares. Por eso hace poco, hace un par de años, 2 años aproximadamente, que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, el problema del petróleo que subió, porque el gobierno de Rusia dijo que se le iba a vender a todos los países que quisieran, pero que lo compraran en rublos, o sea, la moneda rusa, cuando normalmente siempre se ha comprado en dólares. Y lo que ha hecho Bukele en 2021 de legalizar el Bitcoin como segunda moneda también va más allá de eso. También lo ha hecho porque él sabe que el dólar va a caer. Y en un momento que el dólar caiga y que los países que estén dolarizados, que son Estados Unidos, El Salvador, Ecuador y Zimbabue, y ahora la Argentina también va a ser un país dolarizado. Él sabe que el dólar va a caer y legalizó el Bitcoin para tenerlo como reserva. O sea, que en el caso que el dólar caiga, El Salvador no se ve en una crisis, ya que también tiene como moneda legal el Bitcoin. presidente de los Estados Unidos no hace los cambios necesarios, estructurales, tarde o temprano, la burbuja va a estallar. No cometan los errores que cometimos en los 60 y los 70. No dejen que el agua llegue a hervir. Estos problemas no se solucionan solo ganando las elecciones. No van a desaparecer cuando se conozcan los resultados electorales. Se va a requerir de una revisión integral del gobierno. Se van a tomar decisiones difíciles, como hicimos en El Salvador desde el 2019, y el sistema se va a resistir, pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Los salvadoreños hicieron lo mismo. La decisión sobre el futuro de nuestro país es nuestra, sin que nos digan qué hacer. Nosotros hicimos lo impensable. Transformamos al país de la nación más peligrosa del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Lo hicimos enfrentando a las élites globales. Dijimos, ya no más. Y ese es mi mensaje para ustedes. Lucen, porque al final van a ver los resultados. Luchen sin parar. Ha sido así para nosotros. Y van a recuperar a su país. Dios los bendiga. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Dios bendiga a El Salvador.
y al futuro de nuestras naciones. Muchas gracias. Un gran mensaje que dejó. Bueno, hasta acá el discurso de Bukele y ahora les voy a hacer ver un ratito el posteo de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, con Nayib Bukele. Acá está. Dice, a ver, ¿cómo se pone pausa? A ver, dice, de una masacre diaria y un país controlado por las maras, que son bandas criminales, pausa, a una sociedad donde se cuida la vida, una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. Hacia allí vamos. Ahora vamos a ver el video, que dura 33 segundos. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Vamos a la orden. Aquí está Bukele, vemos a Bukele y aquí la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, y creo que están en CIPAC. Habrá bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble. Es increíble, así que queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Estoy seguro que sí, claro. Sí, vamos a llegar. Gracias, ya estamos haciendo un cambio importante en la Argentina. Lo estamos viendo desde afuera, pues, pero Sí. lo estamos viendo. Bueno, hasta acá, video corto, pero donde Patricia Bullrich dice que en la Argentina quieren seguir el mismo proceso de Bukele. Patricia Bullrich ya se había reunido hace un par de meses con el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y ahora está acá con Bukele. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Nosotros nos vamos a ver en un próximo video. Recuerden dejar like y suscribirse. Nos vemos en otro video. Adiós.